Muchas gracias, estimado Luis. Muy buenas tardes con todos y con cada uno de ustedes, distinguidos y brillantes asistentes en este magno evento de este diplomado, donde se van a destacar ideas y pensamiento racional sobre alguien que fue muy importante en el mundo de la filosofía del derecho, como es el profesor jurista Carlos Santiago Nino. Pero antes de esto es menester poder establecer lo siguiente a los distinguidos y brillantes alumnos de este diplomado. El término derecho tiene un objetivo fundamental dentro de la sociedad y fue así que en edad moderna comenzó a tener un gran grado de transformación que ha venido desde la época que nace la humanidad, poco a poco, hasta transformarse como tal en la edad moderna y luego se caracteriza de una mejor manera en la edad contemporánea. Y este derecho marca un hito para las sociedades en donde se establece que va a ser un conjunto de normas jurídicas que va a regular la conducta humana, es decir, la conducta de las personas. Para de esta manera tener una armonía entre los individuos, deben existir esas reglas para poder regular esas conductas. Pero estas reglas que son establecidas por el derecho, también por los principios, no siempre van a ser respetadas, no siempre, pero es necesario la existencia del derecho para poder vivir en un estado de equilibrio social. De ahí que entra también el término de la sociología. Y nos ponemos a pensar que ya habían sociólogos como Augusto Comte, que nos decía con exactitud que es el padre de la sociología, se lo conoce como el padre de la sociología, nos pudo establecer que la sociología en la sociedad es muy importante. ¿Por qué? Porque va a estudiar a la física como tal. Pero esta física se va a dar con un movimiento de personas, es decir, la sociología para él es el estudio de las personas y de su comportamiento. Por lo tanto, no se aparta que el término derecho lo tenga intrínseco al elemento sociológico, porque si el derecho va a regular a través de las reglas conductas humanas, pues la sociología también regula comportamiento social y comportamiento humano, a tal punto que Emilio Durkheim establece en cambio que esta sociología va a estudiar hechos de fenómenos, mientras que el profesor Augusto Comte nos decía que a través del positivismo va a darse el origen de la ciencia y esta ciencia como tal va a estudiar a través de la observación. Observamos el comportamiento humano de las personas, de la sociedad y a través del experimento vamos mejorando
ese comportamiento social. Pero claro, Emilio Durkheim nos establece que esos son hechos sociales. Pero estos hechos sociales, queridos y brillantes alumnos, va a tener con algo muy fundamental que nosotros, como personas humanas, están inherente dentro del humano, de la persona humana. Es decir, cada uno de nosotros tenemos una forma de actuar, tenemos una forma de pensar y una forma de sentir. Y cuando esta forma de pensar, de actuar y de sentir no mantiene el equilibrio, rompe el comportamiento humano y el comportamiento social. Y es por eso que la existencia del término derecho es importante en el Estado. Es importante en el Estado. Pero también me he puesto a pensar y a reflexionar que el derecho, si bien es cierto, está ligado por el término de la sociología, es intrínseco, pero también no se aparta de la filosofía, porque esta filosofía, como madre de todas las ciencias, nos va a hacer entender, nos va a hacer comprender a través de los estudios, a comenzar a explicar el comportamiento de la vida de cada uno de nosotros, de la sociedad y del mundo. Pues el mundo tenés 193 estados, tenés 5 continentes, pues la filosofía se preocupa en el mundo de estos fenómenos sociales que ya no está estableciendo el profesor y distinguido maestro Augusto Comte. Pero desde luego, también como lo hizo y lo comenzó a explicar Emilio Durkheim, estos hechos sociales que se van a reflejar a través del sentir, del actuar y del pensar. Pues estos 5 continentes que tiene el mundo, estos 193 estados que son parte del mundo, pues unos o en todos ellos puede existir lo que dijo Augusto Comte, el positivismo. Y ese positivismo tiene como un objetivo principal a través de la ciencia y la observación, de la ciencia y la observación. Y por eso, para poder regular ese sentir de ustedes, ese pensar de ustedes, esa forma de actuar de todos nosotros los seres humanos, se pudo establecer el derecho como reglas de conducta. Pero también es interesante, queridos y brillantes alumnos, que ustedes puedan observar a qué medida de la observancia de ustedes y de la sociedad se respeta a la ley, a lo que el profesor Carlos Santiago Nino le llamó en su obra al margen de la ley, al margen de la ley. Pues te llegarás a preguntar en un momento determinado si ustedes respetan las reglas jurídicas, a lo que en lo personal también he añadido en unas de mis obras, que en una sociedad civilizada que supera a la emoción y es más racional, tendremos una sociedad
que respeta el orden jurídico, respeta a las reglas, respeta a la sociedad y respeta a las propias instituciones. Pero también he dicho en una de mis obras, como se llama el principio de legalidad, que nadie está exento de cometer una infracción penal por acción o por omisión. Podemos establecer para entender esto del margen de la ley, el margen de la ley que está estableciendo Carlos Santiagonino, pues podemos establecer ejemplos como esta. ¿Cuántos de ustedes han tomado y han conducido un vehículo? Pues la ley dice que si has tomado algo de alcohol, no puedes conducir un vehículo. Pues estar al margen de la ley es respetar esa norma jurídica. Estar al margen de la ley significa de que si existe un límite de velocidad, pues no podés ir más allá de ese límite de velocidad. Estar al margen de la ley significa, si dice llevar cinturón de seguridad en tu vehículo, pues debe llevarlo tal como dicen las indicaciones, pues si no lo haces, no está dentro del marco de la ley. ¿Cuántas personas deben pensiones alimenticias y no cancelan? No están dentro del margen de la ley. ¿Cuántas personas han realizado algún epíteto o insultos a otra persona al margen de la ley? ¿O cuántos hacen algún tipo de manifestaciones y comienzan a dañar el bien público del Estado o paralizaciones del servicio público, entre otros, al margen de la ley? O candidatos alcaldes que luego establecen personas para que sean su guía y luego de un tiempo no sacan esos carteles que establece la ley, que los deben sacar en un tiempo determinado luego de las elecciones, al margen de la ley. Es decir, muchos ejemplos puedo establecer de lo que significa estar al margen de la ley, iniciando con nosotros mismos. Si conducimos un vehículo en estado etílico, no estamos dentro del margen de la ley. Si no pagamos pensiones alimenticias de forma puntual, no estamos dentro del margen de la ley. Y así tantos ejemplos. Pero este al margen de la ley tiene que ver mucho con el contenido filosófico que comienza a dar teorizaciones, a describir teorías también. Entonces, y también a predecir. Entonces, describo y también hago predicciones. Entonces, si que nosotros no llegamos a estar dentro del margen de la ley, pues la sociedad cada día será más incivilizada y más caótica. Y llegaremos a un punto entre el desarrollo y el subdesarrollo, pues que también lo topa Carlos Santiagonino, lo que he venido estableciendo como ecuatoriano hace muchos años atrás en una de mis primeras obras que hablo como el derecho constitucional ecuatoriano. Sin embargo, una vez que he establecido este término derecho como conjunto de normas jurídicas, de reglas que va a regular comportamiento humano, he establecido también a ustedes, queridos y brillantes alumnos, que existe el término sociológico como estudio de ese comportamiento del fenómeno social. Y también he establecido que la filosofía se preocupa de todo esto para dar explicaciones de los hechos que ocurren en la sociedad, en la vida y el mundo.
instaurado estos pensamientos y estos ejemplos, he de llegar a demostrar, he de llegar a demostrar a través de ustedes y que se pregunten ustedes qué grado de observancia, según su sentir, su actuar y su forma de pensar, está dentro del margen de la ley. Si su sentir, pensar y actuar se encuadran en estos ejemplos que he mencionado, no están al margen de la ley, a tal punto que he sostenido y sigo sosteniendo que si el profesor Carlos Santiago Nino dijo que existe esa anomia social e institucional, pues mi persona lo dijo en Argentina cuando estudiaba allá, que existe una anomia familiar. Es decir, que también la familia comete o hace desacato a la ley, como los ejemplos que le he establecido. He establecido. Entonces, la idea es que se pregunten ustedes si que hacen o han realizado desacato a esa ley, si que han hecho inobservancias a esa ley. Pues la diferencia cuando existe la observancia de las reglas y un buen comportamiento social, se llega al desarrollo. Estableciendo estas ideas en las que me he puesto a reflexionar y a pensar en vuestra sociedad ecuatoriana, en Latinoamérica y un poco en Europa, donde he tenido la oportunidad de caminar, transitar y estudiar. Pues hablar del profesor Carlos Santiago Nino es, es un honor, es un honor hablar sobre este gran jurista. Pues debo indicar que, si bien es cierto, si no me equivoco, cuando en la época del año 1943, estamos hablando de la edad contemporánea, donde nace Carlos Nino y, y fallece, creo, en el año 1923, en agosto, creo que un 29 de agosto, justamente cuando estaba trabajando en una reforma de la Constitución boliviana, muy joven, es decir, a los 49 años aproximadamente, falleció. Sí, estudió en la Argentina, se graduó ahí, pero lo más importante de esto es que fue un destacado filósofo del derecho, un jurista, un gran académico de nacionalidad argentina. Pero desde luego, ¿no? Como él estudió en la Universidad de Oxford, donde sacó su doctorado, se convirtió ahí en una de las figuras más influyentes del derecho constitucional y sobre todo de la filosofía jurídica en América Latina. Oh, ¿eh? Qué interesante. Pero también debemos tener presente, queridos alumnos, que las personas que han tenido ese privilegio de estudiar en aquella universidad han sido mentes muy lúcidas, dedicadas a aquello. Entonces, hablar de Santiago Nino, pues desde luego hacía teoría, hacía descripciones, hacía temas predictivos, que a tal punto nos preguntamos hasta la actualidad qué pasó en esa época de 1993 o antes en la República de la Argentina para que Carlos Santiago Nino establezca que la Argentina no estaba actuando dentro del marco o el margen de la ley. Pues no solo la Argentina actúa dentro del margen de la ley, pues hay muchos países latinoamericanos que no lo hacen. Y es por eso que he establecido unas ideas al inicio de mi intervención para que todos ustedes puedan darse cuenta, si ustedes hacen observancia
y el respeto a la ley. Pues como lo dije en mi libro de la evolución del derecho constitucional, mientras que no exista una cultura como tal, cada día seremos menos civilizados. Y eso nos llevará a un caos y no nos deja salir del tercer mundo. Entonces, era un filósofo, el profesor Carlos Santiagonino. Desde luego, he mencionado que tuvo una trayectoria, una formación, y establecí que estudió en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, donde estudié y soy doctorando en aquella universidad. Pues déjenme decirle que hay maravillosos profesores y que hacen despertar a la mente humana con amor a la filosofía. Pues indudablemente, Carlos Nino fue un destacado profesor de la UBA y también un brillante filósofo que generó todo eso, la Universidad de Oxford. Este, entenderle al profesor Carlos Nino es una cosa lúcida y brillante porque vas a conocer no solo de la teoría pura del derecho, sino también de teorías en relación a la ética y también a los derechos humanos. Pues déjame decirte que mi persona es un defensor de la ética, pero también la moral no puede apartarse del derecho. No se olviden que antes de ser derecho fueron los códigos morales que regulaban la conducta humana. Y pienso y me pongo a reflexionar que la ausencia de normas de convencionalismo social, la ausencia de normas de convencionalismo social ha permitido que el derecho como regla se vuelva una anomia, ¿sí? Una anomia, a lo que Carlos Nino viene a decir al margen de la ley. Es decir, no vas a estar al margen de la ley. Considero que cuando en la familia existe el fortalecimiento de los convencionalismos sociales, de la moral y de la ética, pues vas a reducir los índices de incrementos de antivalores en la sociedad y no vas a tener lo que dijo Carlos Nino en la anomia social y la anomia institucional, porque esas están llenas de antivalores, contrario a la ética y a la moral. Por lo tanto, Carlos Nino hizo aportes intelectuales, pues desde luego habló también de la moral. Dijo que hay que practicar a la moral. Pues, ¿qué significa la moral? Es poder distinguir entre lo bueno y lo malo. Así decían los latinos, de latín mors, que significa uso o costumbre. Igual que ética viene del griego ethos, que significa lo mismo, uso o costumbre. Es decir, la moral y la ética nos permiten distinguir entre lo bueno y lo malo. Pues considero que si nosotros perfeccionamos y hacemos una corrección de las cosas antivalores que hay y la fortalecemos con la moral y la ética, pues vamos a reducir esas incógnitas de inobservancia de la ley y vamos a respetar y saldremos de un estado tercermundista a un estado desarrollado, donde el respeto a la ley es primero. Algún momento un secretario en un juzgado me decía lo siguiente, yo me quedé
asombrado y le decía, pero señora juez, señor secretario, he visto jueces tomar y conducen el vehículo. Es decir, el tomador juzga al tomador. Y el secretario me dijo después, es que él no es ningún ingenuo para dejarse atrapar. Entonces, la pregunta ¿es ético eso? O sea, en un país desarrollado, observa que se dice, he tomado y no puedo conducir, no puedo conducir. Pero aquí el secretario te dice que él no es ingenuo para dejarse atrapar. Entonces, y estamos hablando de un profesional del derecho con maestrías o con especialidades y te sale con una respuesta de esa naturaleza. Es increíble, es increíble. Y es por eso que la pregunta que le hice y dejé, y como dijo Carlos Nino, al margen de la ley, pues ustedes están al margen de la ley, hacen observancia de la ley o han conducido un vehículo en estado etílico y violaron a la ley. ¿Y cuántas cosas más? Entonces, profesor Carlos Nino también hablaba también esto de la moral, ¿sí? Pero había también otra persona que se llama Ortega y Gasset. Decía que una norma puede ser válida. Sí, válida porque está en el ordenamiento jurídico, ¿ah? Está ahí, pero no puede ser eficaz. ¿Cuándo es eficaz? Cuando se cumpla la norma jurídica. Y puede ser ineficaz por dos cosas. Porque la violaste y no se llegó a llegar a una sentencia condenatoria, o la otra, simple y llanamente, porque no se cumplió. Es decir, en las dos formas no se cumple. Porque si el sistema penal fuera perfecto, estoy seguro que muchísimos estuvieran en la cárcel. Imagínate que hay una norma jurídica en la actualidad, en el caso ecuatoriano, que dice incumplimiento de decisiones de autoridades competentes. Y una decisión te dice que pagues las pensiones alimenticias en 72 horas. No cumpliste, no pagaste, te sacan una boleta de apremio. Te sacan una boleta de apremio. La pregunta es, ¿incumpliste una orden legítima de autoridad competente? Pues la respuesta es sí. Entonces yo le decía a algunos fiscales, entonces por eso también le vas a llevar preso. Le pueden seguir un juicio penal con esa resolución porque incumplió. Entonces es terrible esa norma jurídica y es una norma penal. Y eso es para todos, para todos. También Carlos Nino habló sobre los derechos humanos. Todos nosotros tenemos derechos humanos, pero hay un momento determinado donde ustedes se van a cuestionar si va a estar al mismo nivel de las personas que infringen o no infringen la norma penal. Según ciertos autores, establecen que los que cumplen con el derecho penal son los infractores. Ellos cumplen. Y los que no cometemos delitos, incumplimos. Pues mi persona es de la otra mirada. Es de la mirada de que los que cumplimos con las reglas es porque nuestra conducta es positiva, mientras los que no cumple es porque su conducta es negativa y tiene una sanción. Pero es respetable la idea de los otros pensadores en la cual he tenido la oportunidad de dialogar. Entonces, estableció esto a través del derecho constitucional el profesor Carlos Santiago Nino. Ahora, nosotros los pensadores somos demócratas
pensamos en la democracia y que haya democracia deliberativa. Mi profesor, doctor Gustavo Medina López, nos decía alguna vez en las clases de introducción al derecho que en la democracia es un sistema de gobierno y que este sistema de gobierno tiene una regla del 50 más uno, del 50 más uno. Esa es la democracia. Entonces, para el profesor Carlos Santiago Nino, fue un defensor de la democracia deliberativa. Pero, claro, entendida como un sistema político basado en el debate racional y participación ciudadana. Pero, claro, profesor Santiago Nino hablaba sobre un debate racional. Yo les dije al inicio de la clase que tenemos presente lo emocional y lo racional. Y soy defensor de lo racional, pues sostengo cuando una persona actúa con el rasgo emocional, rompe la razón. Ejemplo, han existido personas que se han sentido tristes y su lado emocional es la tristeza y por eso se han suicidado. Y la pregunta ¿es racional haber hecho eso? Pues la respuesta es no. Y así tantos ejemplos como les di la semana pasada en clases a los señores miembros oficiales y de tropa de la Policía Nacional, lo emocional no puede gobernar la razón. Entonces, para Carlos Santiago Nino, el debate debe ser racional y que esa participación ciudadana o deliberativa debe ser racional, no emocional, no emocional. Pues no puedo descartar que existan constituciones que hayan salido de lo emocional, no lo puedo descartar. Pues a tal punto que en el caso ecuatoriano se diga que las personas que cometen delitos son de grupos de atención prioritarios, es decir, como la mujer embarazada, como el niño, niña, adolescente, los adultos mayores. Ustedes se preguntarán si es racional o no que las personas que tengan sentencias condenatorias sean parte del grupo de atención prioritaria. Entonces, es peligroso que una constitución nazca de lo emocional y no de lo racional, pues es necesario que sea de lo racional. Y lo racional siempre va a respetar las reglas, queridos y brillantes alumnos. Va a respetar las reglas. No se va a saltar, entre otras cosas. Entonces, el profesor Carlos Santiago Nino hablaba de estas cosas, de la democracia deliberativa. Y nosotros tenemos un sistema de gobierno de democracia deliberativa. Totalmente de acuerdo. Ahora, el rol que tuvo en ese entonces la democracia argentina, donde lo comenzó a cuestionar el profesor Santiago Nino, es porque no estaban al margen de la ley. Y Santiago Nino fue en ese entonces, si no me he olvidado, un gran asesor del expresidente o presidente en ese entonces, Raúl Alfonsín. Pero claro, profesor Raúl Alfonsín no era cualquier tipo, era una persona muy destacada, muy destacada. He visto sus debates, un poco de algunas obras, pues estaban ahí y había una dictadura militar en ese entonces. Entonces luchaban de que la democracia es importante, pero a veces trae cosas buenas las dictaduras militares, pues unos estarán en contra, otros estarán a favor. Pues imagínate Chile, hubo una dictadura militar y llegó a progresar tanto.
aunque hay muchos que sostienen que hubo violaciones de derechos humanos, entre otras cosas, pero en los cambios siempre va a haber estas situaciones, porque las personas a veces no quieren lo mejor, como pasa en el estado de Salvador. Muchos dicen que ha violado derechos humanos, pero su fuerza ha promovido que hoy en día digan que Salvador puedas andar y caminar en la noche y que no te pasa nada. Y así, o sea, los cambios meditan de decisiones radicales también. Ahora, a mí me dio mucha nostalgia cuando comencé a ir a la Argentina a estudiar y leí estas cosas que fallece un gran pensador como Carlos Santiago Nino y comencé a leer un poco de sus obras y me di cuenta que fue un tipo muy, pero muy brillante. Entonces, y sobre todo más me impactó del profesor Carlos Santiago Nino es el aporte que hace al derecho y la moral. Y como dijo algún momento el profesor Kelsen, que el derecho no puede separarse de la moral, no puede separarse de la moral. Hart también, y lo dice Carlos Santiago Nino. Entonces yo le decía a ustedes que antes de ser derecho era moral. Y les pongo un ejemplo. Verás, se establece que no matar era una ley moral antes de estar en un código penal o una ley penal. Ahora, no matar, no mentir, está también una ley penal, pero antes de que esté ahí estaba en los 10 mandamientos. Entonces, el derecho no puede separarse de la moral. Y es por eso que en esta disertación estoy estableciendo, queridos y brillantes alumnos, que cuando existe una formación convencional, ética y moral en el hogar, pues tendrás mejores ciudadanos de cualquier parte del mundo. Tendrás mejores ciudadanos porque van a entender qué es hacer lo correcto. Y cuando entiendes qué hacer los correctos, vas a decir, no puedo ir en exceso de velocidad. No vas a decir, no voy a la escuela por mentir, o no voy al colegio por mentir, o las famosas fugas del colegio, y dicen a casa, fue al colegio y no fue al colegio. Ha mentido. Entonces, todas estas formas de hacer lo no correcto se van a ver reflejados cuando entras a una institución del Estado y la vas a practicar. Entonces, el derecho no puede separarse jamás de la moral. Entonces, el profesor Santiago Nino defendía esto, derecho y la moral, pero también defendía que una norma siempre va a ser válida si cumple con criterios. ¿Pero qué criterios? Los criterios jurídicos, con principios y justicia. Pero esos principios y justicia va a ser única y exclusivamente en que los cumpla. Como decía Ortega Set, no solo debe ser válida, sino eficaz. Mm, a veces el profesor Nino discrepaba con, con la teoría pura del derecho de ese entonces de Kelsen. Para mí, Kelsen es uno de los defensores del positivismo jurídico, filósofo austriaco de nacionalidad judía, que aportó mucho en la sociedad y el mundo con la teoría pura del derecho y sobre todo con el positivismo jurídico. Entonces, aportó muchísimo y a tal punto de que mi persona es un positivista, pero que respeta las reglas. Existen otros defensores del progresismo, pero a veces se convierte en un juez Hércules que solo hacen cuando les convienen las cosas y cuando rompen formalidades, pero cuando no les conviene dicen no se han respetado las formas y estoy de desacuerdo. Pero en otras cosas dicen no, no hay que respetarse las formas, hay que garantizar. Pero
Mi persona es un positivista, defensor del positivismo, de la observación, de la experimentación y de mejorar. Pero el profesor Santiago Nino sí se separaba un poco de los pensamientos del profesor Kelsen y Hahn. Pero aún así, él establecía que el derecho y la moral deben estar ahí. Ahora, nos ponemos a pensar con respecto a la ética y derechos humanos. En mi intervención al inicio hablé de la ética y derechos humanos. Pues los derechos humanos, pues nacen con el ser humano. Y pienso que la ética, más que nazca, es algo de práctica. Entonces, la ética es algo de práctica. Es algo de práctica la ética. No puedo pensar que la ética es solo Ah, un tema, un ok, tema de semántica. No, no puedo pensar la ética, queridos y brillantes alumnos, algo de práctica. Y cuando una familia la practica a través de lo correcto, la sociedad lo hace correcto y las instituciones lo hacen correcto. Pero cuando una familia no practica la ética ni la moral, la sociedad va a fomentar lo incorrecto como correcto, como lo que pasa en nuestra sociedad latinoamericana. Y sus instituciones van a ser incorrectas. No por las instituciones, queridos y brillantes alumnos. No, no, no. El tema es de quienes integran esas instituciones. Y van a violar derechos humanos. ¿Por qué? Porque va a estar el término corrupción, porque va a estar el término antivalores. Te pongo un ejemplo. Vas a hacer una construcción y dicen cuántos carretillas de lastre se ponen para un quintal de cemento, son 3. Pero no le ponen 3, le ponen 4 o 5. Y un quintal de cemento no es para 5 carretillas de lastre, ni para 4, es para 3. Lo correcto es eso. Un quintal de cemento para 3 carretillas. Eso es lo correcto. Pero la gente hace lo incorrecto. 4 o 5. Entonces ese hormigón no queda firme. Entonces los derechos humanos tienen una base. Y esa base debe ser moral y universal. Y es por eso que tenemos sociedades como las nuestras, que existe la desigualdad, como pasa en algunos estados en Latinoamérica. Algún momento escuché a una persona donde decía que le quite a lo ilícito la I y que sea todo lícito. Entonces, ¿es ético eso? Que al término ilícito le quite la I y sea lícito. Pues no es correcto. No es correcto, queridos y brillantes alumnos. Entonces, los derechos humanos tienen una base moral universal. Y esa base moral universal debe nacer con la ética. Y solo así vamos a defender dignidad humana. Y esa dignidad humana es el eje del sistema jurídico. Pues si tenés una familia ética, tenés una sociedad ética, tenés esas personas que van a esas instituciones de carácter ético. Y es por eso que el profesor Santiago Nino, en su obra La ética y los derechos humanos, establece ideas que el comportamiento social se va a regular a través de la ética. Entonces, por eso es la importancia de la sociología, de la filosofía y del derecho.
Porque si la sociedad no tiene ética, no tiene moral, en lo personal considero la ausencia de ética y de moral soslaya los derechos humanos y con ello la propia dignidad humana. Y ya les establecí un ejemplo. Le quita la I a lo ilícito, le vuelves lícito, o sea, matar es lícito. Hacer otros delitos es lícito. Entonces, no es ético, no es correcto. Y eso viola derechos humanos. Pues ya te di muchos ejemplos donde va a violar derechos humanos. Por eso es importante, como pensador, sostengo que la ética de derechos humanos es fundamental para el desarrollo de la sociedad. Sí, yo te hablé de una democracia deliberativa. ¿Y qué tal si que esa democracia no tiene ética? ¿Qué tal si esa democracia deliberativa está llena de antivalores y te envía a un representante de la asamblea que sea alguien que lidere bandas? ¿Qué está pasando con la democracia deliberativa? Entonces, es importante que exista la ética en la propia democracia deliberativa. Entonces, el profesor Carlos Nino, sí, defendió la democracia deliberativa, perfecto. Defiende la idea de esa democracia donde el uno más uno, pero él habla de que haya un debate racional. Pero yo pienso y considero que al profesor Carlos Nino se le olvidó en establecer que esa democracia deliberativa debe gozar de ética. Él no lo dijo, pero sin embargo, en lo personal considero y aporto con ustedes que en toda democracia deliberativa debe estar bañada de ética y de moral, para que pueda existir un debate racional desde que es lo correcto. Entonces, no basta con ir y sufragar, es necesario debatir. Ah, no, esta persona dice que le quitemos a lo ilícito la I y que todo sea lícito. ¿Es correcto eso o no es correcto? Pero si es una persona ética, va a decir, no es correcto. Pero si no es una persona ética, va a justificar que es necesario que le quiten lo I para que todo sea lícito. Eso es terrible para la sociedad. Entonces, la democracia no es o no debe ser solo un procedimiento, ni tampoco un proceso de diálogo, queridos alumnos. Debe ser un proceso de entender qué es lo correcto o lo incorrecto. Y solo así vamos a estar en un país al margen de la ley. Un Estado tiene un derecho constitucional y la Constitución debe ser interpretada como un instrumento para proteger derechos y promover justicia. Pero no siempre pasa eso, porque ahí hay intereses de por medio. Hay intereses de por medio. Si eres de una tendencia de izquierdas, tendrás tus propios intereses. O de derecha, no lo sé. Pero no debe haber eso. Lo que debe haber es la ética, hasta en el proceso de selección. Hasta en el proceso de selección. En el caso ecuatoriano, el profesor Salomón Alejandro Montefiore jamás podrá ser juez de la Corte Constitucional porque soy directo y no entro por las ternas políticas. Pues qué terrible, ¿eh? Cuando los concursos deben ser abiertos. Y siempre le he cuestionado esto a todos los jueces de la Corte Constitucional ecuatoriana, que son recomendados y apadrinados. Entonces, una democracia deliberativa, racional, de ese entonces, en la constituyente ese entonces de Montecristi, pues tenía que haberse razonado.
A ver, ¿es correcto que los jueces de la Corte Constitucional sean recomendados o apadrinados solo de las ternas políticas? Y un racional tenía que decir, no es correcto. Los jueces de la Corte Constitucional tienen que tener el mismo procedimiento de selección como pasa para ser juez de la Corte Nacional de Justicia, como pasa para ser fiscal general del Estado, o entre otros. Pero el momento que van solo por ternas políticas, ya delegitima al resto. Es decir, ¿cuántos ecuatorianos, como pasa con el profesor Montesé, que quiere ser juez de la Corte Constitucional, no puede participar en un concurso porque no hay concurso para ser juez de la Corte Constitucional abierto? Entonces eso puede ser cualquier otra cosa, pero menos un concurso, pues soy un crítico en aquello. Entonces, para mí, esa democracia deliberativa afectó el derecho constitucional y no protege los derechos de participación del resto de ciudadanos. ¿Eso promovió justicia? Pues no promovió justicia. Entonces, Carlos Nino establecía sobre el derecho constitucional que sí, el derecho constitucional va a promover justicia y va a promover defensa de derechos. Pero le estoy invitando a ser racional y no emocional. Ese aspecto fue emocional y no racional. Que solo los jueces de la Corte Constitucional nazcan por ternas políticas en la Constitución de Montecristi. Y eso no protege derechos, porque afecta el derecho de participación, no solo el mío, sino de muchos postulantes más que quieran participar para ese cargo. No promueve justicia. Entonces, tiene que haber una responsabilidad y tiene que haber, como me enseñaba en la Universidad de España, una justicia de transición. Pero esa justicia de transición no fue así, afectó. Entonces, nosotros, eh, bueno, en lo personal, considero que fue algo autoritarismo de decir que solo nazcan de ternas. Entonces, Santiago Nino cuestionaba estas cosas. Santiago Nino, si era un demócrata, pues va a cuestionar el autoritarismo. En ese entonces en Argentina, cuando él estaba ahí, había una dictadura militar. Había una dictadura militar. En lo personal, pienso que a veces es bueno, todo exceso es malo, pero bueno, este, él cuestionaba el autoritarismo de esa dictadura militar. Nino, se habla mucho de Nino, pero lo principal de Nino es que el derecho tiene que nacer con ética. Pero ¿qué ética va a tener una norma jurídica cuando a través de la democracia deliberativa habéis elegido a personas que no tienen moral y ética y son tus representantes? Es jodida la cosa, es jodida. A veces te encuentras en cargos donde los antiéticos están dirigiendo al ético. Es fregada la cosa. Pero sin embargo, el profesor Nino habla de que cuando en Argentina en ese entonces no se respetaba nada, dijo que la Argentina no estaba al margen de la ley. Y esa obra al margen de la ley, desde 1993, luego a la edad de 3 décadas, viene y reaparece y comienza a invitar a reflexionar lo que ya decía José Ingenieros en su época.
sea, una sociedad sin norma de urbanismo social es un caos. Pues ya lo dijo el profesor y brillante Sócrates, lo dijo Platón, lo dijo Aristóteles. Los presocráticos ya decían, como Pitágoras, que la justicia nace de igualdad. Anaxímedes ya hablaban de estas cosas. Los filósofos griegos, hasta Alejandro Magno, que fue educado por Aristóteles, comenzaba a hablar de que todos tenemos que vivir al margen de las reglas, pero nuestras sociedades latinoamericanas viven a la inobservancia las mismas. Y es por eso que hice una antesala con todos ustedes, queridos alumnos, para que se puedan dar cuenta ustedes si están viviendo al margen de la ley o no. Pues el que vive al margen de la ley, vive al margen de las reglas y conductas de la familia, de la ética, de la moral y del propio derecho. Pero aquí hasta para pasar de semestre copian y eso no es correcto. No es correcto. Participa en un concurso, al perdedor lo ponen como ganador y al ganador lo sacan como perdedor. Entonces, ¿de qué estamos hablando? La norma institucional, la norma social, pero claro, el profesor Carlos Nino se le olvidó decir en su obra la norma social, la norma familiar. Pues habla de la norma social, la norma institucional, pero ¿qué pasa con la norma familiar? Si el conjunto de familias llegan a ser sociedad, donde hay hombre, hay sociedad, y donde hay sociedad, hay derecho. Como decía Aristóteles en su tiempo, el hombre no puede ser un dios, caso contrario se debería ser una bestia. Pues el hombre lleva y va a estar en relaciones sociales con otros hombres, que van a conformar colectividades humanas, pero bajo las reglas, bajo el principio, no al caos. Hay reglas que cumplir. O sea, mi mamá me dice, hijo, no me sales hasta las 12 de la noche. Le hago un montón de cosas y no llego a las 12 de la noche, vengo a las 6 de la mañana. O si no, le hago problema. Y las reglas. Y eso pasa en la familia. No le hago caso a mamá, no le hago caso a papá, llego a la hora que yo quiera. Es lo que he observado. Por eso la sociología de Conte, a quien he estudiado, la enfatizo a través del positivismo, a través de la ciencia, a través de la observación y a través del experimento, para poder entender lo que dijo Emilio Durkheim, cuando te hablas, cómo piensas, cómo sientes y cómo actúa. Entonces, claro, ahí llego a lo que dijo en algún momento Adam Smith. Cómo piensas, cómo actúas, cómo sientes, te permite identificar qué nivel de grado de desarrollo o de subdesarrollo tenés. Pues les invito a pensar qué grado de desarrollo tenés. Si piensas con antivalores, si actúas con antivalores y no actúas al margen de la ley, pues cuando no actúas al margen de la ley, el profesor Nino nos dijo, estás en anomia. Y el concepto de anomia que estableció el profesor Nino
no es algo que él lo creó. Pues yo a usted le estoy invitando y he viajado hasta los presocráticos y he viajado hasta la edad contemporánea para poder establecer que Nino no es que descubrió este término anomia, pues ya lo hablaban los sociólogos, como Durkheim, en ciertos casos Augusto Comte, los presocráticos, otros, pero ya lo hablaban. Pero esto de no estar al margen de la ley, lo que él le llama anomia social, se proyecta al plano jurídico. ¿Qué tal si eliges un juez de la Corte Constitucional que no tenga ética, pero ganó? Ahí internamente entre ellos se seleccionan, dice que es un concurso, para mí eso no es un concurso, es cualquier otra cosa, pues un concurso es lo que pasa para ser juez de la Corte Nacional de Justicia, donde se invitan a todos los ecuatorianos que cumplan el perfil y participen. Ese es un concurso. Pues el resto de otra cosa, donde entran puros recomendados, apadrinados, es cualquier otra cosa, pero menos democracia participativa. Derecho de participar y ser elegido. No, nada. Entonces se proyecta ese plano jurídico, proyecta un plano político, porque envía ternas e institucional. Entonces, el profesor Durkheim establece que las nomias en el Estado van a regular una vida social donde rompe el equilibrio. Entonces, cuando no existe observancia de las normas, hay anomia. Y es por eso que sostengo de que nadie puede ser intocable, ni tampoco un Dios en las instituciones del Estado. Todos merecen un control y deben tener un control. Caso contrario, vamos a decir, nadie está por encima de nosotros. Y eso no es correcto. Para mí, no es racional aquello. En caso contrario, todas las funciones del Estado que sean intocables, porque no van a gozar de autarquía e independencia. Todos merecen control. Entonces, para Nino, el término de anomia es una condición de validez y de eficacia. Pero cuando no existe esta validez y esta eficacia, existe lo siguiente, el incumplimiento formal y real, que nacen de las personas, que van a estar en las instituciones. Claro, porque no van a ser obedecidas por los ciudadanos. No, he escuchado que dicen, no quiero que manden preso a tal persona. ¿Alguna vez se escuchó? Entonces, anomia. Dese en cuenta que haya un Contralor General del Estado y no haya hecho ninguna figura de seguimiento de los ingresos y egresos del Estado. Anomia social e institucional. Y así tantas cosas. La anomia para mí es algo fundamental en el derecho. Para mí es fundamental en lo familiar y en lo social. ¿Cómo se combate la anomia? Con ética y moral. ¿Cómo se combate la anomia? Fortaleciendo las normas de convivencia social en las familias, que existan reglas y las reglas se deben cumplir. Si se dijo tienes permiso hasta las 12 de la noche,
pues hasta las 12 de la noche, no más. Si esto es ajeno, pues se devuelve, no se toca. Ajeno es ajeno. Reglas. Si estudiaste, sacas buenas notas. Si no estudiaste, sacas bajas notas. Pero si estudiando sacaste bajas notas, pues al menos estudiaste y te equivocaste. Pero no es correcto copiar. No es correcto mentir. Entonces, todo esto produce un déficit, no solo de legalidad práctica o pragmática, sino también produce un déficit de racionalidad en la familia. Y esto va a producir siempre un vacío entre el propio derecho y la propia vida social. Entonces, si el derecho no se cumple y existen anomias, pues pierde fuerza. Y si en la familia no se cumple, pues pierde fuerza. En ambos lados pierde fuerza, porque el padre ya no tiene autoridad para controlar a sus hijos y el Estado pierde autoridad para controlar, porque todos quieren hacer lo que quieran. Todos quieren hacer lo que quieran y no es así. El Estado está para garantizar y también está para establecer el orden. Y nosotros los súbditos para hacer quedar bien al Estado y salir del tercer mundo al desarrollo. Por el caso contrario, todo esto va a generar un círculo vicioso, una bola de nieve que en vez de disminuir va a aumentar y todos los ciudadanos vamos a practicar el caos. Como algún momento le dije a un juez que los antivalores están reclutando a muchas personas para que sean parte del sistema, cuando debería ser lo contrario. No dejarse reclutar de los antivalores, porque los antivalores son perjuicio para la sociedad y el mundo. Y el mundo. Es correcto que si compras un litro de leche y en el litro de leche te ponen más agua, no es correcto. Entonces, hay que entender lo delicado que es este tema propuesto por el profesor Carlos Nino en su obra. No, una casa cuesta $50,000, pero aumentémosles 10,000 más. ¿Es correcto eso o no es correcto? No es correcto. ¿Dónde está el precio justo? Y todas las personas, he visto así en mi estudio experimental, comienzan a hacer cosas incorrectas, como el ejemplo de conducir un vehículo en estado etílico o ganar un concurso sin haber ganado. Me preocupa mucho aquello. Entonces Nino va a identificar dimensiones a esta problemática de las anomias. Y estas dimensiones son las que ya mencioné, pues. Una dimensión sistémica que va a hacer que el incumplimiento del ciudadano, claro, el ciudadano va a expresar esos fenómenos sociales que habla Durkheim y Comte, va a expresar esos fenómenos sociales a través del incumplimiento, a través de su comportamiento. Por ejemplo, evasión fiscal, por ejemplo, conducir vehículos, por ejemplo, no ganar un concurso, por ejemplo, y ser ganador, por ejemplo, copiar,
y dar un examen. Por ejemplo, la corrupción, o sea, incumplir los contratos, no pagar pensiones alimenticias, tener 4 o 5 hijos y no ser responsable con ninguno de los 4. O sea, estas conductas van a socavar la vida en común. O sea, algún momento le dije a unos jueces, pues si es irresponsable con un hijo, va a ser con los otros. Entonces, el Estado tendrá que hacerle la vasectomía. Y el juez me dijo, pues vas a atentar contra su derecho a la reproducción. ¿Pero cuál reproducción? Lo bueno es que si tienes un hijo, seas responsable. Y si no vas a ser responsable con un hijo, entonces tienes que hacerte la vasectomía, pero no le hagas un problema al Estado, a la sociedad. Entonces, pero no, es que eres muy extremista ser así. ¿Y qué es el más extremista? Que tenga 4 o 5 hijos y no les puedas dar de comer. Ah, no, es que yo soy el Estado, yo tengo que garantizarte todo, tengo que darte todo. Y no es así. Lo emocional no puede superar lo racional. Entonces, el incumplimiento del ciudadano va a ser una de esas grandes dimensiones a la problemática de la anomia. Pero claro, ya te hablé de un segundo elemento. Pues yo Estado no voy a tener todo para cubrirte. Va a tener la ineficacia estatal. Entonces, va a haber una institución débil, va a haber altos niveles de impunidad, dice el Código Penal o Código Orgánico Interpenal, que si ustedes ven un delito, pueden aprender a quién lo está cometiendo. Hoy día vi como unas personas de lejos llevan a una persona en su carro, el otro se defiende y el otro comienza a disparar. Y avanzó. ¿Cuántas personas aprendieron aquellos que disparaban? Ninguna, ninguna. Entonces, es un problema. En una sociedad donde ellos aprenden a esas personas, pues van a asegurar el cumplimiento de la validez y el respeto a las normas jurídicas, porque saben que van a ser aprendidos, no solo por la policía, no solo por los militares, sino también por los civiles. Entonces la gente va y se esconde. Entonces debería haber alarmas comunitarias en ese momento por todos lados, debería haber que la población actúe y listo. Entonces, porque no todo se le puede dejar al Estado. Nosotros también producimos ineficiencia o ineficacia estatal. Entonces, cuando existe el incumplimiento ciudadano, va a existir una ineficacia estatal. Y cuando existen estos dos elementos, va a haber incumplimiento no solo social, sino también institucional. Sí, social e institucional, dijo el profesor Nino. Pero le faltó lo que les dije a ustedes, lo familiar, porque de ahí sale todo. Entonces, todas las partes resultan perjudicadas, todas. Si nosotros no salimos de, de este fenómeno social, de este hecho social, todos vamos a salir perjudicados. Todos vamos a salir perjudicados. No es porque vives en un barrio residencial, no. Porque estás eligiendo a través de la democracia deliberativa a cualquiera, a cualquier actor.
que va a obtener un beneficio inmediato con la finalidad de incumplir la ley. No pasa nada, soy capitán, yo conduzco mareado, no pasa nada. No, soy notario, no pasa nada, conduzco. Ah, no, soy asambleísta, tal cosa, conduzco. La lógica individualista que ustedes han escuchado y dice, sálvese quien pueda, en un momento determinado, no funciona. Porque vas a crear a un médico sin estudiar, vas a crear un abogado sin estudiar, y eso es terrible. O vas a tener a un alcalde que promete un montón de cosas, pero no te va a cumplir nada. O concejales que se ponen a hacer campañas, cualquier otra cosa, pero menos hacer lo que deben hacer. Entonces, sálvese quien pueda. No podemos llegar a ese extremo. Y como ecuatoriano y latinoamericano, lo he dicho en las aulas y en las conferencias de la Argentina, en Estados Unidos y en otros estados, pues la ética y la moral es necesario. Eso conduce al Estado. Caso contrario, existirá un deterioro colectivo, que es lo que está pasando, que va a limitar la confianza en el sistema y desalienta la cooperación social, y esto va a detener al desarrollo, al desarrollo. Entonces, Nino establece en esa obra al margen de la ley un problema jurídico que no solo lo vivió la Argentina en esa época, sino que hasta en la actualidad se está hablando de que las personas no les gustan estar al margen de la ley. Siempre algo han hecho para no estar al margen de la ley. Siempre. Pues pregúntense ustedes, ¿cuántas veces en su vehículo no han respetado el semáforo cuando están en rojo? ¿O cuántos de ustedes se han salvado cuando han estado transitando en verde, cuando alguien ha irrespetado el semáforo en rojo? Como yo les sé decir a mi esposa, con tanto incivilizado que me encuentro en la calle, tengo que estar despierto porque no sé, alguien que va a irrespetar la señal de tránsito. ¿Por qué? Porque no respetan el margen de la ley. Dice es un carril y arrebasa cuando no tiene que arrebasar. Exceso de velocidad cuando no debe ser exceso de velocidad. Es curva y arrebasa. Ande con casco y anda sin casco. Ande con cinturón de seguridad y anda sin cinturón de seguridad. No copiar y copian. Entonces es un estado débil donde las personas crean un problema jurídico. El fenómeno es cultural y eso cultural se vuelve político y eso político se vuelve económico. Y todo esto va a socavar la legitimidad propia del Estado. Entonces, Nino habla de esto claramente como que va a afectar no solo en lo jurídico, sino en la política. Y les estableció un ejemplo que puede tener cohesión hasta en la propia medicina. Es terrible. Entonces, las leyes están, pero no se cumplen.
existe ese vacío normativo, existe ese vacío ético, ese vacío moral. Y les invito a reflexionar, estar nosotros al margen de la ley. Y cuando se hace algo incorrecto, no estamos al margen de la ley. Y eso afecta al Estado, a la familia, a la sociedad y al mundo. Afecta a intereses. Entonces, todo tiene causas, todo tiene estructura en la sociedad. Y la gran estructura y daño que causa esto es a todo un país, porque no estar al margen de la ley, queridos alumnos, genera debilidad institucional, genera debilidad familiar, genera una debilidad cultural, genera una debilidad política, muestra que no tenemos racionalidad, demuestra que nuestro comportamiento social, como dice Durkheim, es individualista, demuestra que en la familia se está generando niños, niñas y adolescentes corruptos, porque los padres están demostrando eso, insultando a su esposa, o peleando en el hogar, o mintiendo en el hogar, rompiendo las reglas. Pues claro, vamos a tener una corrupción estructural y no estamos al margen de la ley. Entonces, un país al margen de la ley va a depender mucho de cada uno de nosotros. Pues ya lo dijeron los presocráticos. Y estamos en edad contemporánea y muchos quieren ser abogados sin estudiar, sin saber ética, moral y hacer lo correcto. A esto nos afecta a todos. Y esta novia boba que le dice, no, es terrible, porque vamos a ver un incumplimiento total. Y comenzamos a evadir de todo. Y no va a generar ningún tipo de beneficios ni a la familia ni al Estado. Escuchaba en estos días un ejemplo en la televisión que unos familiares mandan a asesinar a sus parientes para quedarse con la herencia. O sea, des en cuenta ese ejemplo. Mandan a asesinar a sus parientes para quedarse con la herencia. ¿Eso es correcto? No es correcto. Pero de pronto alguien dijo, a eso quitémosles la I. Entonces, matar a los parientes para quedarse con la herencia va a ser lícito, porque eso es ilícito, pero ellos quieren que sea lícito. Y está en la política. Entonces, quiero que se entienda mi idea, mi razonamiento, mi reflexión con respecto a la anomia que existe en los ciudadanos cuando no están al margen de la ley. Y que alguien promueve que a lo ilícito se le saque la I y que sea lícito. No es posible eso, distinguidos y brillantes alumnos. No es posible.
Eso no genera beneficios colectivos, ni para el sistema, ni para ningún actor social. Lo único que genera eso es un deterioro institucional, social y familiar. Nino estableció consecuencias a la anomia. Pues es que, claro, si no estás al margen de las reglas de la casa y del Estado, va a generar consecuencias económicas, políticas, sociales y jurídicas. Sí, ven en el caso ecuatoriano, en Otavalo, hacen marchas, no solo hacen marchas, sino que destruyen. Pues yo soy extranjero, quería invertir en Otavalo, viendo eso, ya me desincentiva hacer inversión ahí. Están frenando el desarrollo y lo único, como pensador, me hace notar que eso va a profundizar el subdesarrollo. O sea, hay reglas. En el tema político va a erosionar la legitimidad al Estado. Pues claro, hay cosas que favorecen el populismo. Nosotros no podemos ser una sociedad populista. Les he dicho que nosotros no podemos ser emocional, sino racional. No podemos elegir a alguien que sea líder de bandas y que nos vayan a representar. No, o sea, la democracia debe ser racional, no emocional. De caso contrario, vas a debilitar la democracia. Hay ciertos factores sociales que van a estar ahí, latente y observando, pues no le vas a generar confianza. Vengo de paseo a Ecuador y me corren con esos actos. Entonces, hay que generar la confianza del factor social. Y no se diga de lo jurídico, pues en la Constitución apruebas hombre y mujer, matrimonio, y de pronto escuchas otras cosas que dicen lo contrario. Entonces, no es que justifico mi decisión de esta manera, no, que aprobó el soberano. Es que me olvidaba, dicen alguien, nadie está por encima de sus decisiones. Entonces, siempre hay que generar certeza, certeza. Lo ético, lo jurídico y respetar las reglas. ¿Cuál fue la regla? Es matrimonio, hombre o mujer. Eso genera consecuencias. Vivir en un estado que no está al margen de la ley es vivir irrespetando las normas. Y no solo las normas este, ecuatorianas, también las normas internacionales. Todas esas hay que respetarlas. Pero a veces las normas internacionales se pueden sobrepasar y esto genera el subdesarrollo. Ahora, para Nino, la anomia es una causa. Para Durkheim, el fenómeno social de hechos genera causas, pero también genera efectos. Entonces, queridos y brillantes alumnos, si estamos viviendo en, en un país que no está al margen de la ley, si estamos viviendo
en una sociedad que no está al margen de la ley, si estamos viviendo en una familia que no está al margen de las reglas, va a haber causa y va a haber efecto. ¿Cuál es la causa? Porque si no existe cumplimiento de normas, no va a haber estabilidad institucional. Entonces, en un país que no quiere cumplir las normas, no va a haber estabilidad institucional. Es decir, la estabilidad institucional es importante para el desarrollo económico y social de una nación. Claro, tenemos en cuenta los efectos, porque el subdesarrollo mantiene estructuras políticas y sociales, pues el subdesarrollo quiere que todo nos dé el Estado. En los países que son de primer mundo, pues no pasa eso. En los países de primer mundo existe el esfuerzo, la ética y la moral. Es decir, hacer lo correcto. Entonces, porque el efecto del no estar al margen de la ley va a reproducir un incumplimiento sistemático de todas las normas. Ese es el efecto, es decir, te vendo un litro de leche, pero te le pongo más agua para yo ganar más. Y eso no es lo correcto. Lo correcto es venderte lo que es leche, sin más agua. Y eso estaba retroalimentando a la Argentina. Y es por eso que ustedes pueden observar que la Argentina tiene unas formas de pensar brillantes, interesantes, pero la corrupción la ha tenido en el subdesarrollo. Y nosotros, como países latinoamericanos, debemos pensar en estar en un país al margen de la ley para generar desarrollo. El profesor Nino hablaba que siempre existe salida. Pues claro, nosotros tenemos salidas. Podemos salir del subdesarrollo. Y Nino hizo un diagnóstico y dijo que para salir de aquello hay que fortalecer la institucionalidad. ¿Pero cómo lo hace? Claro, mejorando el poder judicial, mejorando la administración pública y los órganos de control. Entonces, el rol que va a cumplir los órganos de control es muy importante. Pero si ustedes a los órganos de control no les gusta que haya, que no exista, entonces es terrible. Ah, no, es que en ciertas cosas a la justicia constitucional le interesa que no cumplan formalidades cuando les conviene, pero en ciertas cosas sí ponen trabas y dicen que tiene que haber formalidad, porque les van a controlar. Entonces, el fortalecimiento institucional se mejora con ética. ¿Deben existir reformas culturales? Pues claro que sí. O sea, todo tiene que ver con respecto a hacer lo correcto. Si no haces lo correcto en la familia, no puede haber esa reforma cultural. O sea, la reforma cultural es
es enseñar a hacer lo correcto desde casa. Eso es lo importante. Vale. Entonces, la ética es importante. Que haya una ética colectiva en respetar lo ajeno. Ahí no va mi amor, ya. Por favor, ya. Estoy dando clase. En respetar lo ajeno. Y cuando protege lo ajeno, estás pensando en el interés general. Hay un semáforo ahí. Alguien quiere dañar, se le dice, por favor, no dañes, que eso es de nosotros, el Estado. Pero aquí vemos que están sacando las tapas de la alcantarilla y no se dice nada. O no se llama a alguien para que diga que eso no se debe llevar. O sea, sálvese quien pueda. Eso no está al margen de la ley. ¿Por qué? Porque es el Estado el que está aquí y debemos cuidar. El Estado ecuatoriano es nuestra casa. Nos falta ser más nacionalistas, tener más identidad. Nos falta ser más éticos. Nos falta ser apegado a la moral. Nos falta estar al margen de la ley, al margen de las reglas de la familia. Nos falta generar respeto a los convencionalismos sociales. Pues a Nino le preocupaba todo esto, como también le preocupó a Alejandro Magno, a Sócrates, a Platón, a Aristóteles y a los presocráticos. También les preocupó este tema, porque esto ha llegado a un fenómeno que dijo Emilio Durkheim y Conte, multidimensional. Ha llegado a un fenómeno multidimensional. Ha llegado a un sistema paradigmático, donde he escuchado, me hago político para hacerme millonario. Lo que no pasa en Suiza, en países del primer mundo. Entonces, no está al margen de la ley. Esto va a generar estados débiles y sociedades corruptas. Entonces, lo cultural se cambia con hábitos. Lo cultural se cambia teniendo buenos ciudadanos. Sí, ¿dónde está mi mamá? Se fue a estudiar. Ya venía. Se cambia teniendo buenos pensamientos, un buen sentir, un buen actuar, despojar el egoísmo, despojar la mentira, pensar en el bien común y no en individualismo. Ahí vamos a estar al margen de la ley. Sentir que en Ecuador es tu país y que lo debes cuidar. Así vamos a salir del subdesarrollo. Porque caso contrario, vas a generar inseguridad jurídica, vas a generar instituciones no confiables, vas a generar incumplimiento normativo. Pero cuando estás al margen de la ley, estás mejorando seguridad jurídica. Vas a generar, querido y brillante alumno,
instituciones confiables y también cumplimiento normativo. No, no puedo conducir porque he tomado. Por favor, guarden el carro y que me venga a ver un taxi. O sea, eso es respetar la ley. Y se ve el desarrollo de las sociedades. Entonces, es importante fortificar aquello en nuestra nación. Porque en caso contrario, vamos a tener menos desarrollo cada día. Y nosotros no queremos un subdesarrollo institucional y entenderla como una enfermedad, sino entender como algo que debe pasar de la crisis a la cura. Entonces debemos fortalecer a nuestra niñez, a nuestra adolescencia, para poder generar un país respetuoso al margen de la ley. O sea, la preocupación de Carlos Nino es esa, de que el Estado no se convierta en un sálvese quien pueda, sino que haga conciencia y voluntad de que debe ser un Estado confiable, y que no sea un país donde exista un desarrollo, un subdesarrollo institucional, sino que exista un país lleno de grandes habilidades en cultura. Cultura, deportes, ética y avances. Pero la Argentina dejó en muestra en ese tiempo que no está al margen de la ley. Hoy, en el 2025, ¿ustedes consideran que Argentina está al margen de la ley? ¿Ustedes consideran que la República de Venezuela está al margen de la ley? ¿Consideran que Colombia está al margen de la ley? ¿México está al margen de la ley? ¿Latinoamérica está al margen de la ley? ¿La familia ecuatoriana está al margen de la ley? Ustedes que están aquí en este maravilloso evento, ¿están al margen de la ley? Pues esa pregunta deben contestarlas ustedes. Y si he visto casos donde que el papá no pasa pensión alimenticia de los hijos, está al margen de la ley. Si una persona solo pasa insultando a otra, está al margen de la ley. O una persona solo pasa copiando para pasar de semestre, está al margen de la ley. La respuesta es no. Pero ustedes deberán entender sus propias respuestas. No hay desarrollo en un estado sin familias serias que fomenten valores éticos sociales. Pero tampoco va a haber una sociedad sólida sin principios y un estado de derechos sólidos cuando las personas, si no te consciente, comienza a hacer problema y causar un caos en la sociedad. Pues no, el Estado no puede estar así. Papá. Las instituciones... Ya, mi vida, ya te voy a ayudar. Las instituciones del Estado deben ser fortificadas, pero con personas éticas. Papi, quiero comer. Ya te preparo. Entonces,
no podemos nosotros llegar a ese círculo, queridos y brillantes alumnos, de podernos mantener en el subdesarrollo. La pregunta es, ¿cuántos de ustedes han infringido la ley? La pregunta es, ¿cómo han desarrollado nuestra nación? La pregunta es, ¿qué debemos hacer para que desarrolle nuestro país? La pregunta es, ¿cómo debe ser nuestra democracia? Cualquiera puede ser político, cualquiera puede ser padre o madre. ¿Qué tipo de padres necesita nuestra sociedad? ¿Qué tipo de madres necesita nuestra sociedad? ¿Qué tipo de ciudadanos necesita nuestro país? ¿Quiénes deben ingresar a nuestro país? ¿En qué condiciones deben ingresar a nuestro país? ¿Qué tipo de personas necesita que representen al país? No necesitamos de populismo, ni tampoco una norma que me cohíba ser juez de la Corte Constitucional, sino de normas que permitan que todos los ecuatorianos que tengan el perfil puedan participar para ser juez de la Corte Nacional Constitucional. Entonces, eso es la maravilla que puede existir de un país tercermundista que no está al margen de la ley a un país de primer mundo, donde exista la primacía del respeto, la educación y hacer lo correcto. Solo así vamos a fortalecer el Estado de Derecho. Solo así vamos a fortalecer una educación cívica. Solo así podemos fortalecer una democracia sólida. Vamos a fortalecer una ética con responsabilidad conglomerada. Y se puede hablar de que se va a revertir esa cultura, qué feo que se ve, esa cultura de incumplimiento. O sea, des en cuenta que lo cultural es un barroco, como decía Eugenio Santa Cruz y Espejo, es un barroco. Pero aquí llegar a decir que lo cultural es el incumplimiento, o sea, se está estableciendo como cultura que todos incumplan, que todos hagan trampa, que no hagan lo correcto. Por Dios, cultura es otra cosa. Cultura es algo maravilloso, es algo de ejemplo, es algo de tradición, de costumbres, de racional, no de caos. Es de progreso, es de felicidad, de instituciones fuertes. Entonces, el profesor Carlos Santiago Nino determinó que la causa principal del subdesarrollo en Latinoamérica es la anomia institucionalizada. Es decir, mientras existan las leyes, pero no se apliquen, o existan ciudadanos que saben que existen leyes y las violan, son ciudadanos. Papá. Mande. Ni comer. Ya voy a preparar. Pero mi mamá quiere comer. Ya, mi amor, ya te voy a preparar. Pero qué hambre. Ya, ahorita ya, termino la clase y ya voy. Entonces, van a existir ciudadanos que van a producir y reproducir antivalores.
Y el Estado ecuatoriano lo que necesita es reproducir amor, cultura y respeto a la familia, a la sociedad y hacer quedar bien al Estado. Las personas que viven del caos no hacen quedar bien al Estado, hacen quedar mal al Estado. Solo una revolución ética, moral, jurídica e institucional puede romper el círculo de los antivalores que se están creando hoy en día. A tal punto que personas sin estudiar quieren tener el título profesional. ¿Hasta dónde hemos llegado? No puede ser padre cualquier persona. Debe ser padre alguien que vaya a asumir esa responsabilidad de forma correcta y tener buenos hijos de bien, buena familia de bien y ser ciudadanos de bien. Es mi palabra. Muchas gracias, distinguidos y brillantes alumnos, por haberme permitido compartir reflexiones sobre este gran estudioso, profesor Carlos Santiago Nino. Muchas gracias. Estimado Luis, por favor. Muchas gracias, Víctor Mendoza, por tu noble gesto. A todo el auditorio voy a poner mi cámara en silencio porque mi amada hija me está pidiendo algo de comida, entonces estoy aquí solo con mi hija y tengo que atender a mi hija. Entonces voy a apagar la cámara, por favor. Un abrazo fraterno a todos.